Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues hoy vengo a daros una introducción, una vista, una panorámica general sobre los sistemas de riego para las plantas que están, en el caso del campo de golf, que están en torno al campo de golf, sobre todo para las grandes superficies donde hay arbustos, donde hay plantas tapizantes, donde hay árboles, hay palmeras, ¿eh? Nos vamos a olvidar un poco del gran sistema del campo de golf, con unos aspersores de gran presión, de gran alcance, con unos sistemas de bombeo sofisticados, pero vamos a introducir en esta parte todo eso lo que es el corazón, la base de la instalación del sistema de riego localizado o con difusores o microaspersores para el sistema de plantaciones de la jardinería en torno al campo de golf. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si el agua está en una procedente con el que vamos a regar, procede de una superficie abierta donde da la luz, donde vamos a tener problemas de polvo, donde vamos a tener problemas de contaminación, de cosas que caen al agua, y por supuesto las temperaturas nos obligan a tener especial prevención con la reproducción de algas, al estar en contacto con la luz. Si el agua procede de una red de tubería de agua potable, que viene ya incluso el agua clorada, pues simplemente tendremos que montar un filtro físico, por si hay algún problema, no en la calidad del agua, sino porque haya una rotura, una avería, y al abrir esa brecha en esa tubería, esa tubería ha absorbido cantidad de arena, de tierra, de donde se ha producido esa avería, y toda esa tierra va a parar al final de la red, ¿no? Y si nosotros estamos al final de la red, pues nos va a llegar todo el barro, nos van a llegar todo lo que haya absorbido esa rotura. Cuando el agua procede de un pozo, pues lógicamente no vamos a tener el problema de la luz, aunque hay que recordar que también hay algas que se reproducen, lo que se llaman algas pardas, que también se reproducen sin luz, pero cuando el movimiento, la frecuencia de movimiento y de riego del agua o de sacar agua del pozo es frecuente, pues entonces esto dificulta mucho que esas algas puedan reproducirse y puedan funcionar. Bueno, en el caso del pozo, por ejemplo, os habría que tener en cuenta que no vamos a necesitar un sistema de filtrado, por ejemplo, como filtros de arena, que necesitaríamos cuando sean superficies abiertas, que nos va a garantizar que toda la materia orgánica, el polvo, todos los elementos que hayan caído orgánicos, pues puedan ser retenidos en la arena. Entonces, en el caso de la arena, perdón, del pozo, no vamos a tener el problema de la luz, pero bueno, vamos a tener que tener una filtración de calidad. Cuando ese pozo sea un pozo que traiga arena, hay que tener mucho cuidado porque esa arena va a salir con el agua. Entonces necesitaremos instalar previo a la instalación de filtrado un hidrociclón, formando parte de la misma instalación. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es que la arena no llegue al filtro. Si tuviéramos unos filtros de malla sería desastroso porque la arena desgastaría los filtros de malla. Y por eso hay que evitar de todas las maneras que esa arena que llegue perfectamente a los filtros, que el agua sea de perfecta calidad, y esa arena la vamos a sacar antes de llegar al filtro. Ese filtro, además de los tradicionales filtros de malla, que son filtros que se permiten, que es un cesto que se puede lavar perfectamente y es muy cómodo, hay unos filtros ya desde hace ya muchos años que son los filtros de discos, o filtros de anillas. Son unos filtros que tienen muchísima mayor productividad, muchísima más calidad que el filtro tradicional de malla, y que son los aconsejables para este tipo de instalaciones. Entonces, resumiendo, cuando el agua viene de una zona que está en contacto con la luz, recomendable filtros de arena previos. Cuando el agua no proviene de una zona con agua, con luz en superficie, sino que procede de bajo tierra, subterránea, hay que tener también filtros de malla o filtros de discos, porque no solamente tenemos que tener en cuenta que el agua viene de un pozo, sino que además, en el caso de que sea una red general de agua, hay que prevenir, sin duda, que haya una avería y que en esa avería toda la porquería que ha soportado la instalación y que se la ha tragado y ha pasado a nuestra instalación, nos bloquee toda la instalación. Eso sería básicamente con cuanto al sistema de filtrado. Bueno, la limpieza de los filtros normalmente se puede hacer de dos maneras, ¿no?
Es un sistema de electroválvulas que cuando abren una cierran otra y lo que hacemos es invertir el ciclo de filtrado, simplemente. Y lo que hacemos es llevar hacer un lavado. Ese lavado puede ser de dos maneras. Puede ser por diferencia de presión o puede ser por un temporizador, por tiempo. Es decir, por diferencia de presión, pues se pone un presostato delante del filtro y antes del filtro, de tal manera que vemos con un manómetro podemos observar la diferencia de presión. Si hay más de medio kilo de presión entre la entrada y la salida, pues lógicamente lo que vamos a hacer rápidamente, hacemos que automáticamente se invierta el ciclo que se produzca el ciclo de lavado para invertir el sistema de filtrado. Normalmente en vez de presostatos también se puede poner un balancín, un presostato diferencial, que lo que nos permite simplemente es automáticamente va a estar cambiando y cambiando digamos la dirección del agua en función de la diferencia de presión que exista. Nosotros marcamos en ese presostato diferencial la diferencia máxima que admitimos, y entre esa diferencia y lo aceptable, pues va a estar constantemente cambiando, invirtiendo el ciclo de lavado. Bueno, pues esto básicamente sería lo que es el sistema de filtrado. Hoy estos sistemas ya se pueden también funcionar con instalaciones de energías renovables, que si hay instalaciones de energías renovables, pues podremos posiblemente para este tipo de actividad poderlo hacer con esa energía sostenible. Bueno, una vez que salimos del filtro, nos vamos a encontrar la red general. ¿Eh? Las redes generales, normalmente, siempre que se pueda hacer un anillo en la red general, es recomendable, porque, sobre todo cuando son trazados que van a recorrer un espacio circular, y si la cerramos, pues vamos a tener un equilibrio de presiones que no tendríamos de la otra manera. Y además que vamos a poder disponer de muchísimo, muchísimo más caudal que el previsto para ese diámetro, porque al estar cerrada la red nos va a permitir que el equilibrio sea mucho mejor de presiones y que podamos tener muchísima menos pérdida de carga. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto también obliga a tener un punto el más bajo de la red donde se pueda con una válvula, mediante una válvula, desaguar para un problema de una avería o de cualquier cosa que ha ocurrido en la red y necesitemos desaguar. Eso es muy importante. Bueno, cuando la tubería general esté en desnivel, pues siempre en los puntos altos hay que poner ventosas, ventosas para sacar el aire y que no se formen tapones en la red. Las ventosas, por lo ideal es que haya ventosas de doble efecto, cuestan prácticamente un poco más, pero la ventosa de doble efecto permite tanto la entrada del aire como la salida del aire. Y eso hace que en la tubería, normalmente, si la ponemos en los puntos claves donde están más elevados de la red, vamos a eliminar la acumulación de aire y que va a dificultar el sistema de riego, lógicamente, el funcionamiento operativo. A través de esto luego tenemos para el sistema de control tenemos dos formas. Tenemos la forma tradicional, que es mediante un programador, que puede ser desde un autómata programable hasta un ordenador, dependiendo de las dimensiones y dependiendo del espacio que tengamos, que va a tener unos satélites por todas las zonas verdes, de tal manera que allí se van a distribuir en sectores el riego. También existen sistemas hidráulicos. Esto es muy frecuente en la agricultura utilizar, pues son más económicos. Lo que requieren es que la presencia de comprobación, ¿no? Entonces, mediante una electroválvula, perdón, mediante una válvula de caudal, podemos que funcione hidráulicamente, que funciona con la presión. Nosotros tenemos un dial en el que marcamos los metros cúbicos que queremos aportar a ese sector, que lo tenemos medido y lo tenemos cuantificado en función de las temperaturas, de la humedad, de la lluvia que haya caído el día anterior, etcétera, etcétera, y vamos a poder marcar en el dial una cantidad de agua. Esa misma válvula volumétrica que regamos por volumen en vez de por regar por tiempo, nos va a permitir poder comandar distintas válvulas hidráulicas. Es decir, que al mismo tiempo que se abre esa válvula volumétrica puede estar conectada en serie con otras válvulas hidráulicas y podrán funcionar al mismo tiempo y simultáneamente. ¿Vale? Esto es una aplicación manual
de campo que se utiliza mucho en países donde hay problemas de energía eléctrica a pie de la agricultura o del campo o de lo que sea, ¿no? Hay sitios donde no llega la electrificación y es muy normal trabajar con estos sistemas. Los sistemas luego tienen que tener sistemas de regulación de presión, ¿eh? Cuando hablamos de riego localizado, porque vamos a hablar básicamente de riego localizado, pensando en tapizantes, pensando también en arbustos, porque los difusores, si son tapizantes, se pueden utilizar, pero siempre y cuando tengamos un agua que tenga una conductividad de menos de 400 micromos, que no tenga cal, en fin, que sea de unas condiciones óptimas, porque si no, lo que vamos a estar lanzando cal, vamos a estar lanzando sal sobre las plantas, lo que nos va a generar un problema y además el efecto lupa que produce la luz en las gotas de agua pues nos va a quemar también las plantaciones, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso el riego localizado ha tenido tanto éxito y una difusión impresionante a nivel mundial, porque elimina estos problemas y sobre todo hay una circunstancia también que ahorra agua. Siempre se ahorra algo de agua en relación a los otros sistemas convencionales, porque en los sistemas convencionales se evapora parte del agua, y bueno, y la difusión en el suelo, el movimiento del agua en el suelo es fundamental. Es fundamental, porque lo que va a hacer es abre un bulbo de agua, de humedad, que mediante un primer riego, donde vamos a mojar una gran superficie del terreno, pero no toda, luego vamos a ir manteniendo ese nivel de humedad simplemente, en esos puntos de agua. Eso es importante porque, lógicamente, si estamos regando en superficie real la mitad de la superficie total, pues ya estamos ahorrando agua, ¿no? No en condiciones normales. Bueno, los sistemas de regulación, pues ya hemos hablado de que hay válvulas reductoras de presión, y bueno, que también son las que sirven intercaladas en la tubería para poder regular esos sectores, ¿no? Todo esto va en función de los metros cuadrados, en función de los desniveles, de la topografía del terreno, etcétera. Se hace de acuerdo a eso la distribución. Y luego ya vamos a tener sobre el terreno, vamos a tener una válvula manual que nos va a permitir abrir o cerrar un sector, que tiene su electroválvula o su válvula volumétrica, en el caso de que haya una avería, y no tengamos que cerrar varios sectores por una avería, sino que simplemente ese sector que tiene un problema y que tiene una avería lo vamos a cerrar manualmente, y vamos a poder seguir regando los demás mientras arreglamos la avería. Eso es muy importante. Eso todavía y después de muchos años, yo aprendí que había que poner siempre una válvula de corte en cada electroválvula, porque es la única forma de que si tienes que cambiar un mecanismo, no puedes tener que parar una instalación grande por una sola válvula. Bueno, eso es un poco básicamente. En cuanto al riego localizado, pues originariamente el sistema de riego localizado eran unos goteadores, que no tenían regulador de presión incorporado, que no tenían membrana que controlaba la salida de agua, sino que eran unos goteadores simplemente que tenían un orificio, y normalmente ese orificio recorría un laberinto y se producía una pérdida de carga. Esa pérdida de carga, equivalente a 1 kilo, a 10 metros de altura, pues lógicamente cuando el agua llegaba a la punta de ese gotero, pues el agua goteaba porque no tenía presión. Ese movimiento, la diferencia entre el movimiento de agua en el suelo, entre un chorrillo o una gota de agua, es fundamental, porque son mucho dinero el que se va con un sistema de chorrillo, no solo en agua, sino en fertilizantes, en productos, etcétera. Al principio la gente, yo recuerdo hace ya muchos años, que la gente se compraba una tubería de polietileno de 16 milímetros, de media pulgada, y lo que hacía era ponerla, extenderla, y lo que hacía era con una navajilla pinchar unos agujeros. Eso fueron las primeras ideas. Después ya esa misma gente fue la que fue comprándose unos sistemas que tuvieran uniformidad, porque es lo más fundamental, la uniformidad del riego, ¿no? Un riego por goteo puede tener un 85, un 90% de uniformidad. Pero para eso se han tenido que desarrollar unos goteros autocompensantes, autorregulables, y sobre todo, incorporados a la red, incorporados al tubo, que van por dentro,
y que esto hace que tengan una mayor seguridad, que no se puedan arrancar, que los animales tampoco puedan comerse, como ocurre con los conejos, que cuando se sacaron los primeros goteros con varios microtubos, pues los conejos venían y se pensaban que les habíamos puesto comida para ellos, ¿no? Y eran tubos de microgoteo para poder regar. Todo esto ha llevado siempre a regar cada vez con caudales menores, porque es la base de control del manejo del agua, regar con el mínimo caudal posible, pero para que evitar las escorrentías, para evitar la lesiviación, para que evitar que haya pérdidas. Bueno, todos estos goteros, pues ya hay casas ya muy sofisticadas que tienen los sistemas muy convencionales, y yo diría que básicamente pues yo creo que Netafim ha sido la madre desde el punto de vista comercial, la que ha generado en todo el mundo un tipo de gotero que a la vanguardia, han ido los demás compañías, han ido, digamos, adaptando y haciendo que se pareciera, ¿no? Es como si antes, imaginaos que antes la gente diseñara los coches con 3 ruedas, y llegó una empresa que dijo, no, hay que poner 4 ruedas, y desde entonces todos los coches llevan 4 ruedas. Bueno, pues esto es algo parecido. Hay que tener en cuenta las ventajas de que el riego localizado no solamente es un sistema de riego, sino que es una técnica de cultivo, porque yo a través de ese sistema puedo incorporar a la red, puedo incorporar elementos nutrientes, puedo incorporar abonos, fertilizantes, incluso pesticidas, puedo a través de la red de riego. Incluso también puedo utilizarlo dentro de un invernadero para, introduciendo agua a una temperatura de 24 a 25 grados, para evitar heladas, dentro de un invernadero o dentro de un ombráculo, etcétera. O un sistema de refrigeración en momentos que sea necesario, mediante el enfriamiento del agua y la aportación de agua con una determinada temperatura para bajar el nivel. Nos permite hacer muchísimas cosas, ¿no? También se pueden aplicar productos para desinfectar el suelo antes de empezar a cultivar. Ya sabéis que en el caso de los invernaderos, ¿no? Por ejemplo, pues es muy normal que, claro, se repitan los cultivos, y entonces pues se crean una serie de resistencias por parte de la microflora que tiene y la microfauna que tiene la tierra, y entonces pues hay que aportar una serie de productos que permitan no crear ese tipo de resistencias, ¿no? Esto básicamente ocurre, pero más en el tema de viveros, en el tema de invernaderos, ¿no? Que hay invernaderos para producir plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el sistema, ¿no? Todos estos sistemas pueden tener la sofisticación más grande que nos imaginemos. Yo puedo llevar en mi teléfono móvil, puedo llevar todo el sistema de la red, y puedo saber en cada momento qué se está regando, por qué se está regando, a qué hora, cuándo ha empezado, si ha habido algún fallo, ha saltado una alarma en el teléfono, con lo cual, o el mantenimiento sabe perfectamente dónde hay una avería, dónde hay un problema, y puede ir directamente a ese problema. En fin, esto está muy sofisticado desde hace muchísimos años, y como el riego, yo quería hablar un poco de este tema, pues porque realmente es el corazón, ¿no? De toda la instalación del paisajismo, ¿no? De las plantas. Una cosa que es importante siempre, que conviene poner primero el riego y después las plantas. Como ya los goteadores prácticamente les hay a 25, a 33, a 50 centímetros, a 1 metro, a 1,5 metros, a 2 metros. Incluso para grandes cantidades de suministro, ya hay fabricantes que ponen los goteros a la distancia que tú quieras, con lo cual tú llegas, pones el sistema, le metes agua, queda marcado en el suelo un charquito de humedad, y tú sabes que vas a plantar exactamente a un marco real, perfectamente todas las plantas, y van a quedar perfectamente alineadas. Y con la importante cosa que es que el agua esté pegado a la planta, ¿no? Porque va a estar en el punto para el mejor desarrollo de las raíces. Esto es un tema importante. Luego, todas estas instalaciones, normalmente cuando tenemos aguas calizas que tienen problemas de pH altos, pues el problema que tienen es que hay que limpiarlas anualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando las instalaciones no se pueden mover y las plantas son permanentes, pues tenemos que ir a aplicaciones, por ejemplo, de ácido nítrico, que lo que hacen es descalcificar la tubería, pero que además el nitrógeno es un fertilizante. Ácido nítrico, pues es importante, y a medida que pasan los años, pues conviene a lo mejor incrementar 1 vez, 2 veces al año, en fin, dependiendo de la calidad del agua. Bueno, pues esto simplemente es una visión general sobre el tema y tal, para que podamos tener
un punto de principio de conversación y de discusión si hace falta, ¿no? Pero es que es muy importante en todas las plantaciones el sistema de riego. Si no hay agua, no se puede regar. Esto es un principio básico y elemental, ¿eh? Entonces hay que conocer bien las necesidades de agua y para saber que tenemos el calendario anual y resolver y poder solucionar todas las necesidades hidráulicas que tiene el sistema para poder aportar la cantidad de agua y poder mantener las plantas en buenas condiciones, que de lo que se trata básicamente es de que las plantas crezcan de manera armónica y estén bien y saludables y mejoren el entorno y mejoren el paisaje de todas las zonas, ¿no? Pues nada más, simplemente era esta un pequeño introducción al comentario del sistema de riego localizado y de los difusores y de la problemática que podéis encontrar en cada caso. Hasta pronto, gracias.